bachillerato artístico de secundaria. Quiero agradecer de antemano los aportes de la y el lector y explicitar la forma en que se va a desarrollar esta instancia. Pablo, vas a tener 20 minutos para hacer tu presentación y el tribunal luego podrá realizar aportes, preguntas o sugerencias. Cada uno de los lectores hará sus preguntas, sugerencias o aportes y luego vos vas a tener un tiempo para responderlos. El tiempo que contás para la defensa, para tu presentación, son 20 minutos. Eso marcarlo de antemano. Luego de las preguntas, del bloque de preguntas, vas a tener un tiempo para responderlas, Pablo, y luego el tribunal va a pasar a deliberar la calificación. Después, alguna o alguno de los integrantes devolverá el fallo y todos los integrantes van a recibir constancias por participación en esta instancia. Y también, Pablo, vos te vas a llevar una constancia en la que se da cuenta de que cumpliste con los requisitos de obtención del título de magíster. Entonces, eso aclara que has cumplido con todas las obligaciones académicas para esta instancia. Entonces, aclarados estos pasos y la forma en que se va a desarrollar, te dejo espacio para que vos puedas hacer tu presentación, Pablo. Muchas gracias. Vamos a empezar por compartir pantalla entonces. Por suerte, Vale ya dijo el nombre de la tesis porque es larguísimo. Con eso me ahorro un minuto. A ver. Ya lo logré. Bien. Gracias. Bueno, muy bien, entonces dando comienzo a la defensa de la tesis. Decir que en esta primera parte, en la introducción, decir que, bueno, que lo que se buscó fue, como dice ahí, relevar e interpretar las concepciones de sujeto crítico y de educación audiovisual crítica de un grupo de docentes de la asignatura de bachillerato artístico, de la asignatura Comunicación, Lenguaje y Medios Audiovisuales. Y lo primero a tener en cuenta es que, de alguna forma, si lo que se quiso investigar son representaciones, ideas, conceptos, el enfoque metodológico tenía que obligadamente orientarse en cierto sentido, en este caso por un enfoque cualitativo que admita elementos subjetivos como objeto de la investigación. Y al mismo tiempo, quizás hasta por un interés mío, por una forma de cómo entiendo el conocimiento, quizás, yo estaba buscando una metodología que me permita la interpretación. Entonces, en este caso, adopté un enfoque metodológico que incluye elementos subjetivos y una metodología que admite que en la investigación también se incluyan elementos subjetivos, pero por parte del investigador, no solamente como parte del objeto de investigación. En cuanto al problema escogido, necesariamente me debo situar en un terreno compartido entre lo crítico y la educación audiovisual. Ese es un nexo que se defiende desde distintas tradiciones, quizás no siempre se lo problematiza ese nexo, y la excusa para abordar ese nexo que ya me interesaba de antes, me la permitió el programa oficial de esta asignatura, cuando dice la necesidad social de formar individuos críticos y receptores activos que sepan decodificar los mensajes multimediáticos. Esto aparece casi como objetivo prioritario de la asignatura. Entonces yo a partir de ahí establecí un supuesto que era, digamos, a través de la noción de crítica, intentar rastrear las concepciones o las posiciones epistemológicas de los docentes entrevistados en esta investigación. ¿Por qué esto de intentar descubrir las posiciones epistemológicas, rastrearlas? Bueno, acá me voy a apoyar en un autor que dice que es importante introducir, dice, cierto orden y tomar conciencia de los fundamentos pedagógicos, estéticos y culturales que residen tras las habituales inercias de nuestras prácticas como educadores. Es una tarea necesaria para detectar las fuentes epistemológicas y analizar las consecuencias de nuestras prácticas, dice
y Manuel Aguirre. Como adelanté un poquito hoy, la metodología de investigación escogida incluye la interpretación, se distancia del objetivismo y sencillamente la metodología elegida es la teoría fundamentada, pero no la versión clásica, sino la perspectiva contemporánea de Kati Charmas. Ella parte desde el constructivismo social para establecer una crítica al modelo epistemológico moderno, así le llama, en donde de alguna forma lo que se busca sí es la objetividad, acceder al objeto tal como es, por así decirlo, y no admite la posibilidad de que entonces los datos sean construcciones, ese modelo epistemológico moderno. Todo lo opuesto a lo que plantea Kati Charmas cuando dice que los datos son construcciones, que el objeto también es una construcción en consecuencia, y que el sujeto y el objeto no es que estén separados y divididos, sino que hay una relación dialéctica entre ellos. Esta metodología me permite entonces integrar, como decía antes, los puntos de partida que le llama Charmas, que en este caso son intereses guías que tengo yo como investigador, y también la perspectiva disciplinaria de la que provengo, que es la filosofía, mi formación de base, soy docente de filosofía, entonces inevitablemente mi forma de abordar el conocimiento va a estar atravesado por esos intereses y por esa formación. Esta metodología a su vez lo que me permite es construir un ordenamiento conceptual. ¿Qué significa esto? Bueno, a través de un instrumento que utilicé, que fueron las entrevistas en profundidad, con una pauta semi-estructurada y muy flexibles, a través de preguntas indirectas, ir construyendo algunas categorías conceptuales a partir de expresiones cotidianas de los docentes entrevistados. Y bueno, con el objetivo de proponer nuevas asociaciones entre categorías y conceptos, o intentando ampliar los significados sobre lo crítico en la relación con la educación audiovisual. Esta metodología también exige hacer una contextualización, porque no es que vamos a establecer aquí una ley general, universal, como decíamos, objetiva, sino, bueno, la interpretación de un investigador cuando construyó ese objeto en un contexto determinado, particular. Es por eso que no tengo demasiado tiempo, pero brevemente digo que la asignatura corresponde al bachillerato artístico, comienza con el plan Reformulación 2006, se encuentra en el último año de bachillerato, el sexto año. Las entrevistas fueron a 6 personas, 3 mujeres, 3 varones. Datos generales, 5 de esas 6 personas son egresadas de la licenciatura en Ciencias de la Comunicación. 5 de esas 6 personas son maestrandas en la maestría en Educación Audiovisual de Flaxo. Todas esas personas tienen formación docente de distinto tipo. Hay algunas en centros de formación docente como el Instituto de Profesores Artigas o el Instituto Normal de Magisterio. Y después hay formación en relación a las artes de diferente clase. Las categorías conceptuales que yo logré construir fueron 3: consumos audiovisuales, lenguaje audiovisual y lo crítico. Entre ellas hay una asociación muy directa, así que estas categorías están íntimamente relacionadas. En cuanto a consumos audiovisuales, esta categoría empieza a surgir a raíz de los entrevistados cuando me dicen que intentan conocer al estudiantado a través de qué consumen, ¿no? A través de qué gustos tienen. Y aparece un propósito muy claro en la educación audiovisual en este contexto, que es el de ampliar, aumentar los consumos audiovisuales de los estudiantes. Cuando uno dice aumentar, también está diciendo la necesidad que plantean algunos entrevistados de hacer un cambio cualitativo, inclusive incidir en el gusto de los estudiantes. Con mucha precaución también se hace ese planteo, por todo lo que implica en términos de acceso al buen cine, que es una categoría que también apareció, y todos los docentes que lo pudieron mencionar fueron muy conscientes de la problemática en la que nos podemos poner a la hora de abordar una categoría como esa, pero que así todos se orientaban a decir, bueno, creo que existe tal cosa, eso del buen cine. Y a la hora de definir qué es el buen cine, lo asociaban con un acercamiento estético al cine, por así decirlo, un abordaje estético, en el sentido de que el buen cine es aquel que toca ciertas fibras sensibles, decían algunos entrevistados, que se puede asociar con la vivencia de una experiencia estética.
algunos han dicho por acá, una experiencia sensible. Ahora, para ver buen cine hay que aprender a ver. Ese es el supuesto que manejan los docentes. Y por eso es que hay una preponderancia importantísima por parte de todos los entrevistados de la noción del lenguaje audiovisual, que se la entiende fundamentalmente como forma, medio específico del cine, y por eso conocer el lenguaje audiovisual es una condición para aprender a verlo. Y bueno, y por último aparece lo crítico, que yo lo subdividí entre sujeto crítico y educación audiovisual crítica, íntimamente relacionadas obviamente, pero sujeto crítico va a entenderse fundamentalmente como aquel sujeto que es capaz, es competente de recibir conscientemente el mensaje que el constructo audiovisual está guardando. Separando cada categoría, y voy a profundizar un poquito en cada una de ellas, en cuanto a consumos audiovisuales, leo algunas de las intervenciones extraídas de las entrevistas. Dice un entrevistado: cuando vemos películas en clase yo intento que sean otras opciones a las que ellos podrían eventualmente optar. Otro testimonio dice: la intención es que sepan que existen otras cosas, otras maneras de contar, otras maneras de mostrar la realidad. Y otro de los entrevistados, el que coincide con la primera intervención, dice: la experiencia de este curso permite el acercamiento a un cierto conocimiento que hace que cambien la perspectiva. Hay estudiantes que cambian su gusto. En relación a lo que hoy adelantaba, ¿qué sería ese cambio de gusto? Bueno, orientar al estudiante hacia la capacidad de tener una experiencia, como se menciona, cualitativa o una dimensión subjetiva ahí comprometida para experimentar de una forma diferente el cine. Como dice el entrevistado último que estoy citando, mueve fibras sensitivas diferentes, sensibles diferentes. Entonces, como decía, es clarito que acá hay una apuesta por una dimensión estética del cine. Esto es explicitado también por otro entrevistado que dice que, de hecho, el bachillerato artístico es un quiebre en las formas tradicionales de entender el conocimiento, en tanto el cuerpo está comprometido allí, en esa forma de entender estética, que tiene su origen histórico en Baumgarten y en los griegos con aistesis, etc. Si paso a otra categoría, tenemos lenguaje audiovisual, dice un entrevistado: bueno, el curso pretende ser como una sensibilización al lenguaje audiovisual. Yo digo que empiezo con lenguaje audiovisual cuando empiezo a hablar de plano, encuadre, ángulo de cámara. Más allá de los contenidos, yo lo asocio con la forma del lenguaje audiovisual. Otra entrevistada dice: yo hago una comparación con el lenguaje verbal. Dice: las transiciones las podemos llamar signos de puntuación, una letra o una palabra sería un plano, es decir, la mínima unidad significativa. Y otro de los entrevistados, una entrevistada, dice: es como cuando se enseña la escritura, así como se enseña en otros lenguajes, hoy en día tenemos este lenguaje que es el audiovisual que tiene preponderancia en la actualidad. Entonces, en este caso, a mi criterio, hay un abordaje ya no de un abordaje de que del cine y del audiovisual, ya no de una perspectiva estética, sino de una perspectiva lingüística. Y me parece que no es menor, como lo señala el entrevistador número 2, cuando dice: el curso es una sensibilización al lenguaje audiovisual. Él siente que si consigue ese objetivo, se puede sentir conforme con haber dado cuenta de para qué da clase en esta asignatura. La otra categoría, lo crítico. Leo algunas de los testimonios. Dice uno: desde la sensibilización al lenguaje audiovisual, lo que pretendo es fomentar ciudadanos y ciudadanas que puedan tener una mirada crítica. Y eso no solo desde el discurso hablado, que es lo que analiza cualquiera que no sabe del lenguaje audiovisual, sino cómo me lo están diciendo desde los planos, desde la edición, etc. Esos mensajes que se dan a través del medio, la insistencia en el cómo. A lo que aspiro, otro entrevistado dice, es que a partir de entender cómo funciona el lenguaje audiovisual, los estudiantes sean capaces de ver una pieza publicitaria con ojos críticos, digamos. Movimientos de cámara, ver planos, por qué pegan esto con esto otro. Este entrevistado particularmente, cuando le pregunté si incluía en su clase elementos extraartísticos, como podían ser publicidades, me dijo que él no tenía esa necesidad. Que de hecho, la búsqueda justamente estética que él hacía no le daba el tiempo para estar incluyendo objetos extraartísticos y además tenía que ver con una elección determinada en el sentido de que si él al estudiante le permite entender cómo funciona el lenguaje audiovisual, es algo así como intercambiable o extensible a otras formas audiovisuales, ya que incorporar la forma me permite ver, como decíamos hoy, aprender a ver audiovisuales en distintos contextos y en distintos formatos.
Otra entrevistada dice que lo crítico, la última cita, lo trabajo a partir de la deconstrucción, ya sea una publicidad o un noticiero, lo que vamos a hacer es ver cómo eso fue construido. Y cita a Len Masterman, dice, él lo plantea, es darnos cuenta de cómo fue construido determinado mensaje. Y esto se ve según el orden de los planos, el sonido, qué textos van a aparecer. Ella me mencionaba mucho el análisis del informativo en este sentido, de la elección de la música, hasta, bueno, el modo en el que los presentadores se presentan a cámara, etc. Ahora, ya en una etapa más de análisis interpretativo de mi parte, yo voy a tomar la noción de deconstrucción, que no solamente la menciona esta participante de la investigación, sino algunas otras personas, y explícitamente dice que la toma de Len Masterman, que como sabemos proviene de la Grammar School y de, bueno, de una formación lingüística y de la educación para los medios. La deconstrucción como tal se entiende como descomponer el constructo audiovisual, descomponer en sus partes integrantes el audiovisual. Eso sería, yo digo, análisis en un sentido cartesiano, cuando Descartes piensa en las reglas del método y dice, ¿cuál es la forma de conocer? Bueno, agarrar un compuesto, descomponerlo en sus piezas, se iluminan las piezas, las he podido examinar individualmente y luego compongo de nuevo a través de una síntesis y de esa forma ahí sí puede conocer el objeto. Esa descomposición, que es lo mismo que decir análisis, es una actividad para Descartes que la realiza exclusivamente el intelecto. Eximida toda la parte corporal, eximida toda la parte sensorial. ¿Cómo hago esa descomposición? Conociendo el lenguaje audiovisual. Entonces yo concluyo que lo crítico, según los testimonios, es hacer un análisis formal estructural del compuesto o conocer el lenguaje audiovisual. En ese sentido es que un entrevistado me dice, los mensajes de los medios son construcciones y lo crítico es poder decodificar esos mensajes. Este autor que hoy citaba, que se llama Imanol Aguirre, habla de que hay 3 modelos para abordar la educación artística en general. Y él menciona fundamentalmente el modelo filolingüístico definido así. Dice, la aplicación a la educación artística de la metáfora del lenguaje ha dado lugar a propuestas formativas y programas centrados en el hecho de la comunicación más que en el objeto artístico o el sujeto creador. Si yo leo de nuevo el programa oficial y le agrego un párrafo, voy a leer todo de todos modos, dice, la necesidad social de formar individuos críticos y receptores activos que sepan decodificar los mensajes multimediáticos, agrega, el lenguaje audiovisual está cargado de combinaciones simbólicas que impactan al receptor, atender las múltiples formas de alfabetismo, capacitando a los alumnos para extraer significados. A mi criterio, entonces, yo ya estoy en condiciones de concluir que la noción de crítica, fundamentalmente, por lo menos la que está más difundida entre los docentes entrevistados, es aquella que se extrae directamente de una perspectiva lingüística o de un modelo filolingüístico en términos de Imanol Aguirre. Esto está en el programa y entonces de alguna forma es esperable que también esté en los docentes. Esto también lo plantea Gabriela Bustowski cuando dice que las prácticas en educación audiovisual son dependientes del contexto en el que se inscriben. Pero bueno, de todos modos, a lo que estamos llegando es que la educación audiovisual en ese caso puede ser sinónimo de alfabetización audiovisual o de educación para los medios, si seguimos esa línea. Como dice por ahí entonces, Patricia Nigro dice, en este caso, bueno, la alfabetización audiovisual, el componente crítico sería la comprensión de la polisemia de los mensajes, el dominio de los elementos técnicos de cada medio y la participación activa de los receptores, y en esas palabras que me quiero centrar, en receptores, porque a mi criterio aquí hay una implicancia. Lo crítico pasa a ser fundamentalmente una instancia de lectura o de recepción activa, y empieza a estar separada y alejada de aquella pretensión que en principio tienen los docentes de asociar la educación audiovisual con la experiencia artística. Alain Bergala habla alarmado de la defensa ideológica que proponen las perspectivas lingüísticas de la educación audiovisual cuando creen simplemente que lo crítico es hacer el análisis formal del lenguaje. Él dice que la ilusión pedagogista consistió durante mucho tiempo en creer que el desciframiento era la vía para el desarrollo del espíritu crítico. Otro aspecto que mencioné hoy entonces es que acá se va a dar una separación de instancias, lo crítico como lectura, y después en otra etapa será lo creativo artístico que le corresponda a este individuo.
los docentes que yo entrevisté no están de acuerdo con esta separación, porque dicho explícitamente no lo van a estar, pero sin darse cuenta quizás, o esa sería como lo que yo aventuro en esta tesis, es que por asumir, insisto, una perspectiva epistemológica determinada, que es la lingüística, se tienen que inevitablemente hacer cargo de lo otro, que es esta separación. Lo artístico por un lado, lo crítico por el otro. Presa también de esta asignatura, que quizás es ahí donde arranca todo el asunto. Y es por eso que tomo una cita de una entrevistada que queda muy clara esa expresión cuando dice: nosotros trabajamos fundamentalmente cine, pero esto no quita que en cuanto al despertar del espíritu crítico, no me abra otros recursos. Para lograr eso, el espíritu crítico, y programas como el noticiero, pero después está la parte más de cine. Si existiese lo otro, aquello del desarrollo del espíritu crítico, yo me dedicaría mucho más al cine como arte. Entonces, y sin darse cuenta, sin querer quizás, estamos planteando acá que entonces lo crítico es lo otro de lo artístico, en esa separación de dos ámbitos. Lo crítico es la actividad racional y reflexiva de recepción, que me prepara para enfrentarme a los medios masivos, y después por otra parte está lo artístico, la actividad corporal, la experiencia sensible de creación. Pero los docentes, insisto, no están de acuerdo con esto, porque lo que ellos proponen es que lo crítico se sume a la creación. Entonces yo creo que los docentes están en una tensión. ¿Entre qué cosas? Entre los supuestos epistemológicos que asumen por formación o por pertenecer a esa asignatura, eso todavía no está investigado, por así decirlo, en mi contexto, en lo que abordé, pero habría una tensión entre esas nociones que toman de la perspectiva semiológica del audiovisual y los propósitos educativos que se plantean, que esos propósitos educativos exceden a los que están planteados desde la educación para los medios, y que los acercan mucho más a las pedagogías de la creación. Por eso creo que hay una tensión, pero además los docentes advierten esa tensión y están en una transición para superar la contradicción, por así decirlo. Testimonios de eso son estas dos citas. Una entrevistada dice: hace 10 años les tenía que explicar a los estudiantes que los planos, que se fragmentaban, que si no filmaban todo de continuo. Ahora, dice, estos chiquilines eso lo tienen clarísimo, pero les cuesta más relacionar esa construcción con los sentidos que se está transmitiendo. Si vos te limitas a describir recursos técnicos, no es crítico justamente, con eso no alcanza. Y después otro entrevistado dice: buscar la diversidad capaz, que es tratar de deconstruirse, ya no es hablar de deconstrucción como Masterman, es deconstruirse a sí mismo como sujeto, es decir, transformarse. Es algo muy difícil salirse de los gustos y de los consumos propios para tener una experiencia artística, una experiencia sensible diferente. Pero el arte siempre es crítico para mí. En ese sentido, ya es crítico, porque yo estoy tratando de hacer algo para sensibilizar. Crítico el arte siempre, cuando escribo, cuando filmo. Aquella entrevistada que me había dicho que lo artístico es lo otro de lo crítico, también me dijo que lo artístico siempre es crítico. Por lo tanto, ella en realidad es como, a pesar de ella, digamos, que tiene que asumir la consecuencia de la perspectiva lingüística. Mención especial cabe a cuáles son lo que yo considero los propulsores de esa transición que están viviendo los docentes. La mención a Cineduca es constante en todos los entrevistados y entrevistadas, como si fuese un vaso comunicador, como un lugar que hasta ahora ha existido para problematizar las prácticas justamente, para construir colectivamente y para generar no solamente una educación audiovisual crítica, sino docentes críticos capaces de ser autorreflexivos con sus prácticas. Y en ese sentido es que uno de los entrevistados habla de que Cineduca es lo que le permite construir saberes, sentidos y también establecer acuerdos, y responsabiliza esa transición a Cineduca. Y también otro entrevistado me dice: yo tengo algunas ideas diferentes últimamente, tengo otras ideas. Esto tiene que ver con el intercambio de los compañeros de Cineduca y también con los que están haciendo la maestría, que aportan mucho al grupo de Cineduca. Te van cambiando un poco la perspectiva, pero claro, Cineduca como vaso comunicador transmite lo que se ha aprendido desde el 2020 hasta acá con la maestría a quienes no la hicieron necesariamente. Es por esto que lo crítico se transforma en otra cosa y empezamos a ver reflejos de la transformación o esta transición cuando la entrevistada número 5, cuando me dijo que lo artístico es lo otro de lo crítico, también me dice: ojo, pero lo crítico es conocerse a uno mismo. Hubo otro entrevistado que dice que lo crítico tiene que ver con cómo uno se construye como individuo y cómo también pretende hacer algo con el mundo. Conclusiones: simplemente que el programa oficial de la asignatura está instalada una perspectiva semiológica, a mi criterio,
y que los docentes de alguna forma están instalados en esa misma lógica, quizás por el principio que dice Augusto, que como decíamos, las prácticas son dependientes de sus contextos, pero yo creo que por identificar que los propósitos que buscan son excesivos para lo que está contemplado en la perspectiva semiológica, están buscando una transición hacia una perspectiva epistemológica más abarcativa que todavía quizás no existe o no se la ha encontrado y está en construcción y depende de esos docentes y nadie más que de ellos, quizás, la construcción de esa perspectiva. Una de las luces que pueden aparecer por ahí es la pedagogía de la creación que habla Bergalá, cuando de alguna forma se puede asociar lo crítico con la creación, lo crítico con la experiencia estética. Otra cosa que yo abordo en esta investigación es el marco teórico, que por el tiempo no me da para explicarlo ahora, pero la experiencia estética vinculada con la autorreflexión crítica de Adorno. Muchas veces Adorno ha sido dejado de lado por sus planteos en torno a la industria cultural, por lo quizás demasiado esquemático que ha sido, pero hay todo un aspecto para explorar en torno a la experiencia estética muy interesante. Y las proyecciones son en ese sentido, y ya con esto concluyo, de que las tendencias alfabetizadoras actuales, con una preponderancia puesta demasiado en la dimensión tecnológica, mi forma de verlo por lo menos, cómo cuidar a la educación audiovisual de que se transforme en una disciplina instrumental para lo que nos dice Adorno. Necesitamos de una educación artística y una educación en general que contemple que tenemos un imperativo categórico fundamental, que es el de incorporar el ethos, incorporar la ética, incorporar la responsabilidad de un sujeto que se tiene que conocer a sí mismo, para evitar que Auschwitz se repita, Auschwitz siendo una categoría filosófica de peso. Bueno, con esto concluyo la exposición y disculpen que me pasé unos minutos. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, Pablo. Por favor. Bien. Lo que voy a proponer entonces es invitar a los lectores a hacer las preguntas, sugerencias, comentarios, aportes hacia esta presentación. Así que, Ariana, te invito a que hagas preguntas y comentarios a Pablo, luego le pido a Pedro que lo haga también. Excelente, estoy ahí. Estaba buscando a partir de esto que dijiste algo que me gustó mucho desde el inicio. Sentí, y empiezo con la palabra sentir porque me parece que tiene mucho que ver con todo esto. Sentí desde el principio un impacto de una tesis sensible, de una tesis no solamente desde el punto de vista conceptual. Me pareció sumamente interesante que fuera una tesis situada, o sea, en un contexto situado. Eso me parece que nos saca de la entelequia o de la abstracción y nos conduce a relaciones, personas, situaciones concretas, experiencias, para poder definir. En términos generales me pareció una tesis sumamente interesante. Felicito tu esfuerzo. Ahora con la defensa, tengo algunos comentarios desordenados porque te iba escuchando e iba apuntando y haciendo algunos nexos. Me parece sumamente interesante que plantees la atención como una herramienta de conocimiento. Muchas veces a nivel docente o en la tradición docente se buscan los acuerdos o las coincidencias, y vos estás yendo en muchos aspectos a la disidencia, al conflicto, a la fricción, desde el punto de vista relacional en algunos aspectos, desde el punto de vista del conocimiento en relación a los parámetros que los entrevistados y las entrevistadas toman, pero además también en relación a los autores, porque vos tomás autores de la cultura visual como Imanol, o sea, me parece que esto también es algo interesante que aporta a esta noción de, bueno, no está todo saldado, ¿no? Esto apunta a nuevas preguntas, ¿no? Y bueno, y justamente un campo disciplinar se construye no a partir de las respuestas, sino a partir de las preguntas
que los implicados se formulan. Entonces, en ese sentido me parece que es sumamente interesante. Considero que hay muchos puntos de interés. La palabra experiencia, creo que es la palabra clave de tu trabajo, no solamente a nivel de experiencia estética, sino también a nivel de experiencia con los propios docentes, en la relación que debiste establecer, acuerdos, en el sentido de qué manera me voy a relacionar con cada una, con cada uno, ¿no? En ese sentido, hay solo una cosa que me preocupa, pero que la entiendo, o sea, ni siquiera llega a ser una crítica o una, la entiendo perfectamente, que es el universo de personas que seleccionás, que todas tienen que ver con la maestría, pero es por razones obvias, y con Cineduca. Entonces yo me ponía acá, de qué maneras a futuro, ¿no? Si esta tesis se puede proyectar, puede llegar a otros docentes de bachillerato artístico que tengan acceso a, a estas preguntas, ¿no? Yo también trabajo en bachillerato artístico y me consta que hay gente que se está preguntando cosas similares y que de repente no tiene las herramientas como para manejarse con esto, y me parece sumamente interesante que esto llegue a más personas. Entonces, por eso te lo planteaba no como una crítica, sino como una posibilidad, y partiendo de la base, ¿tengo tiempo yo limitado? ¿O puedo seguir explorando algo más? No está predeterminado. No está predeterminado, perfecto. Me parece sumamente interesante lo que planteas, y cómo te cuestionás el nexo crítico entre la educación audiovisual y justamente el nexo crítica educación audiovisual. Justamente Adorno y Horkheimer plantean mucho de lo que tiene que ver con eso, y me parece que aporta a la atención, aporta a comprender la atención, no a la atención, también a la atención, pero considero que todo esto que vos planteás, ¿no? de cómo abordás la teoría fundamentada hacia un construccionismo social, de la perspectiva semiológica, etcétera, conjugada con eso, da también, y partiendo de la base de que es un contexto situado y que las personas que entrevistaste están a su vez con personas que trabajan en contextos situados, con experiencias concretas, etcétera, me parece que le da un panorama muy rico a esto que estás presentando. Por otra parte, me parece que, bueno, que desde todo punto de vista, creo que esta maestría obviamente apunta a lo crítico, apunta a la experiencia y apunta a todo lo que tiene que ver con el aclarar o el elaborar los supuestos pedagógicos, didácticos, artísticos, epistemológicos, ontológicos que los docentes tenemos para manejarnos con nuestros estudiantes, con nuestros colegas, frente al conocimiento, etc. Entonces, en ese sentido, me parece que es súper importante el aporte que haces en ese sentido, y viniendo de la filosofía, me parece que es un aporte fundamental. Y por otro lado, el tema de tu doble rol, ¿no? Como docente investigador, que también es un rol, que vos hablabas de Letos recién, que te debe haber situado también frente a tus compañeras y tus compañeros en una cuestión clave de cómo acceder, ¿no? De cómo acceder a sus relatos, de cómo no ser la voz de otro, ¿no? De cómo no decir lo que el otro, o sea, no decir tú lo que el otro dijo, sino en primera persona y en voz propia, y siendo riguroso en ese sentido. Me parece que eso está en la tesis y es algo a valorar mucho. Te decía que me parece súper importante también, pero ya lo trabajás a partir de lo de Imanol Aguirre, todo lo que tiene que ver con revisitar constantemente desde los estudios audiovisuales lo que tiene que ver con la cultura visual, porque me parece que son grandes aportes también desde el punto de vista pedagógico, y que la cultura visual, los estudios de cultura visual se están preguntando mucho eso, y me parece que es
importante. Por otro lado, vos citás la deconstrucción, que me parece fundamental, y en ese sentido yo me quedé pensando en lo que vos, o en lo que uno de los participantes o una de las participantes planteaba, de la recepción activa y de la experiencia en relación a lo lingüístico y lo artístico, y de cómo lo crítico es artístico o no en relación a cuándo lo es y cuándo no. Y me acordaba de Derrida o Derrida en relación a cómo plantea él la deconstrucción y cómo plantea que nada hay fuera del texto y cómo plantea que la conciencia misma es un texto. Y entonces también en lo audiovisual, cuando decías el punto, la coma, ¿no? Todo esto, es una... todo es un texto en este sentido radical, pero un texto que puede ser visual, corporal, desde cualquier punto de vista, pero en realidad, salvo excepciones que no vienen al caso relatar ahora, en realidad nosotros estamos constantemente con la palabra y siendo referencia de nuestra propia conciencia, o sea, hasta cuando no estamos escribiendo o hablando, estamos constantemente en eso. Entonces, ahí me parece que es también un aporte muy interesante lo que planteas en esto de lo lingüístico y lo artístico, y en esa fricción que se trabaja más allá del plano, de si uso una cámara subjetiva para tal cosa o para tal otra, ¿no? Cómo trabajar los lenguajes o el lenguaje desde el punto de vista de la metáfora, desde el punto de vista de la búsqueda de sentido, desde el punto de vista de cómo podemos generar discursos propios y subjetivación en nuestros estudiantes y en nosotros mismos, porque también es eso, ¿no? Lo que se ve en tu tesis también, eso, que me pareció muy interesante. Y con esto ya termino, esto que tiene que ver con capacidades que no están en los libros, tal vez, que tienen que ver con la escucha, con la empatía, con la capacidad de ponerse de repente en otros lugares para poder comprender, para salirse un poco, ¿no? de tu contexto habitual y ponerte en el lugar del otro, pero no ponerte en el lugar del otro en términos de, ay, me pongo en el lugar del otro, sino realmente situarme en cómo está pudiendo ver o cómo está pudiendo encontrar esta información, ese estudiante, cuáles son sus gustos, no colonizar con nuestro discurso adulto el discurso de los adolescentes o de los niños y niñas, trabajar también desde la valoración y desde el conocimiento que ellos y ellas también tienen y pueden aportar a los adultos y a los docentes, también en relación a esto que decía Paulo Freire de nos educamos mutuamente mediados por el mundo. Y me parece que eso está a lo largo de tu tesis y es sumamente interesante. Y lo otro era algo que en realidad tiene que ver con lo del buen cine, que es lo último, que me parece que es un debate que será interminable y que me parece que en realidad puede tener que ver, o yo al menos muchas veces me lo planteo así, en relación a qué acceso o qué profundidad me da ese material para lograr o para elaborar o llegar a construir sentido o despertar o desarrollar subjetividad, ¿no? O sea, distinguiendo que puedo encontrar algo bueno desde anime hasta, bueno, Fellini, lo que sea, ¿no? Entonces, desde ahí también situarme en que hay saber en ellos y en ellas y que los adolescentes y los niños y niñas también pueden pensarse a sí mismos y a sí mismas y no partir de la base, como ya está planteado dentro de tu texto, de que, bueno, que el conocimiento está situado en la docencia. Te agradezco mucho el trabajo y felicitaciones. Gracias. ¿Tengo que decir algo, no? No, Yo ahora... solamente agradecerte porque ahora... no solamente que fue una síntesis hermosa todo lo que dijiste, me das herramientas para seguir pensando en otras cosas,
y me siento muy comprendido con todo lo que dijiste y eso es una satisfacción enorme. Gracias. Enorme. No, gracias a ti, y no sé si corresponde decirlo ahora dentro del protocolo, pero gracias a Valeria por su trabajo de acompañamiento, que es Sin duda. evidente que Estuvo. es súper, se ve también la mano de Valeria acá, en este orden, en este pensar, que me parece que también tiene mucho que ver con cómo nos relacionamos entre colegas y cómo podemos pensar colaborativamente y tutorearnos mutuamente y aprender entre pares, o en este caso, tutores y tutorandos, pero que me parece que tiene mucho que ver con esto. Gracias. Vamos. Gracias, Mari. Pedro, sí. Bueno, bueno, buenos días o buenas tardes ahí, o mediodía, media tarde. Bueno, agradecerla. ¿Se escucha bien ahí? ¿Sí? Sí. Bueno, agradecer la invitación. Primero, digo, a Pablo también y a Valeria, y bueno, estar acá también con Ariana también, escuchándola. Pero bueno, Pablo, agradecerte la posibilidad de leer el texto, de pensar, de reflexionar a partir de tu texto, de discutir cuestiones del texto, así como vos lo hacías también, ¿no? En esa forma con los entrevistados, ¿no? Y entrando en diálogo con ellos también, ¿no? Haciendo un poco el juego de conversar también con los entrevistados y apuntando para otros caminos, ¿no? Interpretativos. O sea que en ese sentido agradecerte esa oportunidad. Me parece que toda oportunidad de leer un trabajo que lleva un tiempo y que lleva una dedicación y que lleva pasión también, me parece que es interesante compartirlo. Entonces te agradezco, más allá de el ritual formal de una presentación, de un trabajo de conclusión, ¿no? De una maestría. Entonces, partiendo de ahí, yo me fui anotando cosas cuando leí tu texto y me fui anotando cosas articulando con tu presentación de texto, ¿no? Entonces, algunas cosas Ariana ya las mencionó y otras las voy a ir agregando para ir pensando juntos, ¿no? Y juntas también en esta oportunidad que nos presentás y nos permitís también, ¿no? Yo creo que y el tema es un tema muy pertinente, es un tema muy, muy interesante y si tomo el contexto, ¿no? Ahí Ariana hacía mención a la deconstrucción y vos también, ¿no? Y autores que vienen por la deconstrucción. Y si tomo el contexto en consideración de lo que estamos pasando, me parece que tu tema es muy político. Y esto es lo que lo hace interesante. Y esto es lo que hace el texto interesante. Político en el sentido de que es una construcción sobre el tema, ¿no? del concepto no solamente audiovisual, sino cine y otras cosas, pero también coloca en discusión, cuidado, no lo está como objetivo, pero sí está implícito, y me parece que es bueno rescatarlo, una discusión del contexto actual sobre el bachillerato artístico y vos todavía como docente de filosofía, sobre la filosofía y sobre las materias de filosofía, lo que está pasando. Entonces, por eso me parece que es interesante, iba a llegar ahí, pero estoy de acuerdo ya con lo que Ariana decía, me parece que otros docentes, además, otros entrevistados, ¿no? Digo, pero además de las entrevistas, que vos lo elegiste por una situación particular, me parece que llegue también a otras y otros docentes, me parece importante, porque colocás en el escenario una valorización de un bachillerato pensado desde alguien que viene de la filosofía, colocás sobre la mesa algo que está siendo altamente castigado, no solamente en Uruguay, sino en otros lugares. O sea, el retirar y sacar lo artístico de todo proceso educativo. Por eso que es político. Y por eso que me parece que hay un compromiso interesante ahí, Pablo. No es casual que considerando todo esto que vos decís, y voy a tomar las tres categorías, ¿no? Analíticas que vos ponés, de análisis conceptual, el consumo audiovisual, el lenguaje audiovisual y lo crítico,
no es casual que lo artístico, todo pensamiento artístico, por todo lo que vos describís en cada categoría, quiera ser retirado, ¿tá? Y ahí surge una pregunta que te hago, tal vez para conversarla, y que no digo, si querés responderla, ¿no? Pero para pensar juntos, es cómo avanzar en una discusión más profunda cuando no solamente se quiere recortar lo artístico y la filosofía, y acá lo junto, ¿no? Porque no lo entiendo como separado. ¿Cómo avanzar, ¿no? En una discusión más profunda o a partir de tu trabajo, cómo vos podés avanzar o qué se te ocurre cuando la lógica que se instala para lo artístico es una lógica instrumental y de herramientas, o sea, una cuestión totalmente funcionalista? ¿Cómo piensa Pablo esto a partir de la investigación y a partir de su experiencia? Y tomando en consideración estas cosas que te van compartiendo los colegas que vos entrevistaste, las colegas que entrevistaste. Yo me hago esa pregunta porque de esa forma empezamos a entender cómo nuestros trabajos también de tesis nos permiten pensar no solamente lo que estamos estudiando, sino cómo ampliarlo, ¿no? Y aquí viene lo que Ariana hablaba de compartirlo también con otros, ¿no? Y yo creo que aquí hay un punto, y eso aparece en la página 1, que tú lo citás, ¿no? Y citás a la autora, que hacer que los receptores sean activos, ¿no? Y aquí hay una idea como que el receptor tiene que ser activado, ¿no? Hay que ser como si el receptor no fuera activo. No estoy diciendo que lo digas vos, sino que la autora y cómo esto puede aparecer en esta discusión, ¿no? Esta lógica del funcionalismo o utilitarismo o de instrumentalismo de estas materias, y en este caso de este bachillerato artístico, pero esta materia, cuando se le da el énfasis de instrumental a esto, instrumentalismo, se está pensando que los estudiantes son algo vacío y hay que activarlos, ¿no? Entonces hay una discusión que me parece que es interesante y que los entrevistados lo tienen, pero aparece allá en tu primera página con una autora y tal vez discutirlo más en esta relación que estaba estableciendo. Yo estoy yendo y intentando ordenar acá y me parece que es interesante. Fíjate también cómo entra lo político. Cuando digo lo político, lo de polis, lo político, las decisiones, en ese sentido, ¿no? De partidario, ¿no? Que la entrevista, no sé si he entrevistado NM, que está en la página 38, que habla sobre, que dice, yo le llamo de cine, página 38 de tu texto, ¿no? Dice, yo le llamo de cine, no le llamo audiovisual. Y eso es una gran discusión que hay. Yo fui docente y mantengo relacionamiento todavía en una línea de posgrado en Brasil, pero aparte docente y coordinador de un curso justamente de audiovisual, de periodismo y publicidad, esas tres, donde audiovisual antes se llamaba y fue de las primeras carreras de cine. Y hubo un cambio de propósito y ahí entraron por las fundaciones y por el tema económico de cómo conseguir que había que cambiarle el nombre de cine para llamarle audiovisual, por el tema de conseguir recursos económicos. Fue una decisión y ahora hay universidades que están volviendo a llamar de cine. Ahí hay una discusión muy interesante que plantea esta entrevistada. No estoy diciendo que vos tenías que haber entrado, no, que hay cosas, ¿no? Que después de este momento de la tesis, de retomar, hay una cuestión muy interesante cuando ella dice, o él, no sé, le estoy llamando de cine, ¿no? Porque, y le llamo, no me gusta audiovisual porque en el cine hay todo esto. Ahí hay un punto muy interesante que está relacionado a la cuestión de lo crítico, ¿no? Al punto crítico de la categoría de lo crítico. Ahí también aparece un punto bien interesante. Lo audiovisual tiene que ver más con la industria, más con lo industrial. El cine tiene que ver con esto otro que ella explica, pero vos también estás rescatando a partir de que no está separado, ¿no? Lo audiovisual no puedo separar lo crítico de lo estético, de lo artístico, sino que va en conjunto, ¿no? Lo audiovisual fue una propuesta que viene, no es genuina de acá, pero viene de otras matrices, más mirando lo geopolítico, donde empieza toda la industria audiovisual, a la industria del cine. Y ahí entra una discusión muy,
muy interesante. Me parece que eso es un punto también, digo, estoy rescatando cosas de los entrevistados que me parece que es interesante que tu trabajo nos trae y que tal vez poder seguir avanzando en esto, porque cuando hablamos de una discusión epistemológica de los docentes, las posiciones de los docentes, estamos hablando también de una posición ideológica de ideas, un sistema de ideas, ¿no? Dos palabras malditas que han entrado ahora, que no se puede hablar de ideología y no se puede hablar de política, ¿no? Así nos va también, ¿no? Entonces, eso es interesante, ¿no? O sea, hay una cuestión ideológica dentro de la epistemología en este sentido que estaba conversando contigo. Por lo tanto, cuando tu interés por saber por la epistemología, ¿no? De cómo la epistemología, los docentes cuando van, ¿no? Y este docente habla del cine, y esta discusión es una discusión porque son posiciones ideológicas de cómo se comprende el mundo. Italo Calvino, en el libro Palomar, el señor Palomar, hay un cuento que es el mundo que ve el mundo, ¿no? No sé cómo fue la traducción en español, pero la idea de que alguien se pone los lentes y a través de esos lentes ve el mundo y se ve él, ¿no? Y dice, cuando yo veo el mundo también me veo, ¿no? Entonces cuando uno ve el cine también se ve. Y de la forma como nos vemos en el cine también, y cómo vemos el cine nos vemos. Para mí fue muy fuerte, y no quiero entrar en esa discusión, pero no, porque no tiene que ver pero tiene que ver con esto, pero no con tu texto, pero sí. Pero a mí fue muy fuerte ver la foto de Malala dentro de la cajita Barbie sacándose una foto después de ver la película Barbie. Malala, me refiero a Malala, ¿no? la activista. Con la frase, ella tiene, que, ¿no? Tipo Barbie, el Nobel, Barbie también tiene un Nobel y él es solo Kent, hablando del compañero, ¿no? Y para mí es muy fuerte eso, por varias cuestiones, ¿no? Donde ver a Malala en la cajita Barbie me crea una tensión frente a todo lo que ha vivido. Y no por lo políticamente correcto o incorrecto, sino porque es también una forma de cómo nos relacionamos con el cine en cuanto legitimador o no de ciertas políticas que hay. Yo creo que Malala debe saber que la empresa que hace la muñeca Barbie es una empresa acusada por violencia sexual, acusada de esclavismo, que ha tenido muchísimos problemas. Eso nos permite el cine también. Y por esto estoy diciendo, cuando la profesora o el profesor habla del cine y no audiovisual, está hablando de todas estas cuestiones. Por eso me parece que es un punto interesante, y cuando vos decís lo crítico no está separado de lo estético, no está separado de lo artístico, ¿ah? Entonces me parece, y ahí aparece esto en las tres categorías, ¿no? Finalizando con aquella pregunta, y también ahí surge otra pregunta que me gustaría pensar contigo, tal vez si querés responderla. Yo no sé si, no me quedó claro para mí, puede ser que no me haya quedado claro para mí, pero igual, ¿por qué lo de lo semiológico? ¿Por qué en la parte de las conclusiones está eso? Y tú lo pusiste ahí en el último, en el slide de las conclusiones. ¿Por qué la asignatura como semiológica? Yo no entendí eso, porque no sé si es que no la ven como semiológica o sí, no me quedó claro eso. No sé si me estoy siendo claro ahí, Pablo. Sí, se entiende la pregunta. ¿Se entiende? Se entiende la pregunta, creo, sí. Porque yo decía, la asignatura lo ven como semiológica, y ahí me pregunto, bueno, pero entonces, si no es semiológico, si no es semiótico, ¿cómo lo artístico no se junta con lo crítico, o qué se está comprendiendo por lo semiológico? Ahí me quedó esa duda que me gustaría por lo menos conversar o entender desde dónde, después de tu trabajo, por dónde vas, ¿no? Y hay un punto también que yo le había señalado, y justamente vos la pusiste ahí, que es vos lo pusiste como entrevista 6, pero yo lo tengo como entrevista CE, la página 60, que habla justamente de los estudiantes, ¿no? Claro, hoy los estudiantes, como decía ahí la entrevistada o el entrevistado, tienen un conocimiento técnico, manual, técnico, muy fuerte. Pero eso es diferente a entender el sentido de la acción. Yo creo que a Malala le pasó eso.
no entiende el sentido de ella estar en la cajita Barbie. O no sé, pero me queda, por lo menos me dejo planteo la duda, no sé, pero por lo menos quiero por lo menos conformarme que tuvo la duda, por lo menos. ¿No? O sea, una cosa es saber técnicamente las cosas y otra cuestión es el sentido de esa apropiación de esa técnica al momento de colocar en circulación aquello que yo estoy realizando. Y me parece que hay otro punto que levanta al entrevistado o entrevistada de una forma muy interesante en la discusión. O sea, y que está relacionada a la pregunta que yo te hacía y termino con aquella pregunta de cómo avanzar. El aprender el conocimiento técnico coloca en una distancia muy intensa el sentido de la acción. Cuando aprendemos solamente de una manera tecnocrática o instrumental o utilitarista manejar los dispositivos, no quiere decir que yo entienda el sentido, y aquí viene por eso la semiótica, yo te preguntaba, el sentido de lo que estoy produciendo en una circulación de aquello que estoy poniendo en el sistema de imaginarios sociales. Por eso la pregunta venía ahí la semiología y la semiótica. Y me parece que, y termino con dos cosas, y ahora sí, yo creo que hay, y vos lo planteás, pero para tal vez en fuerte está el tema de la dialéctica ahí que vos estás pensando, tal vez más que el análisis, sino la idea de la dialéctica. Me parece que lo que establecen los entrevistados es una cuestión de tensión y dialéctica en el sentido, y bueno, traes Adorno a lo último, ¿no? Y digo, lo mencionás de una forma interesante ahí. Y creo que de esa manera uno empieza a entender, cuando entiende esa tensión, empieza a ver esto de que es la propuesta oficial, la propuesta de la definición oficial del programa, un programa oficial que de cómo impactar al receptor, cómo tiene que impactar al estudiante o al receptor, es también no entender los procesos dialécticos de la comunicación. La dialéctica no impacta, la dialéctica entiende la potencia y el lugar del otro o la otra, el otrem, ¿eh? En la construcción de un sentido social, ¿no? En este caso, me parece que, porque si algo impacta en un receptor es porque estoy pensando solamente una ida y no una construcción entre, porque el impacto no se da ni en la condición de producción ni en la de receptor, sino se da en el medio. Borges decía que la estética no está en el cuadro que estoy viendo, sino el entre, ¿no? Bueno, Peirce va a tomar eso y otros más, ¿no? Y es interesante porque no está en la Gioconda y no está en quien va a ver la Gioconda, sino en la relación que se establece, ¿no? Entonces, cuando yo hablo del impacto en el receptor, siempre parto de un lugar y el otro simplemente recibe el impacto. Si miramos la tensión o desde la dialéctica, incorpora al otro en la construcción y ahí entramos en este proceso de construcción discursiva que me parece que hay una buena discusión ahí también. Pablo, era por ahí esas dos preguntas, pero coloco no preguntas de que tiene que responder Pablo, no, simplemente no como compartiendo lo de cómo avanzar en esto, y esto es lo de semiología y semiótica, porque cuando hablo todo esto, yo entendí como que no tenía que ser visto de la semiología, la semiótica ahí me dio un ruido, pero puede ser comprensión mía, por eso. ¿Tá? Y te agradezco nuevamente la invitación y la oportunidad, y agradezco también a Ariana también, y bueno, y muchísimas gracias por invitarme, y muchas gracias por la lectura que me permitiste hacer, Pablo. Gracias. Yo, perdón, le pedí permiso a Valeria. Le pedí permiso a Valeria porque me pareció, obviamente, gracias Pedro, muy sugerente todo lo que planteas. Me parece que es político, poética la intervención de Pablo. Es realmente, me parece que es desde ese tono. Y me preguntaba tres cosas en relación a lo que planteas, Pedro, que me parece súper interesante.
y tiene que ver con la lectura de 3 autores que me surgieron a partir de lo que planteó Pedro. Uno de los autores es Agamben, Giorgio Agamben, que me imagino que lo habrás leído, pero que habla justamente de este tercer espacio, de esta relación, ¿no? Que el arte no está, o lo artístico no se encuentra en el artefacto, ¿no? Llámese cine o performer, cuadro en la pared, ni en el supuesto receptor, sino en esa relación. Y esa relación es la que yo coincido con Pablo, que cada quien ya tiene activada. Es como, ¿me das la palabra? No, la palabra ya es tuya, no te la doy, o sea, ya es tuya. Entonces, no es dar la palabra, sino, y no es activar la recepción, en ese sentido, es como para pensarlo. Otra autora que me parece súper interesante por algo que también dijo Pedro, que Pedro planteó, que no me lo quiero olvidar, dijo en relación a lo que planteaste de Ítalo Calvino, de cuando veo, me veo, ¿no? Elizabeth Ellsworth hace un ejercicio muy interesante. Elizabeth Ellsworth es además una persona que trabaja específicamente con cine y pedagogía, y me imagino que la conocerás y que la harás, pero si no, es alucinante. Posiciones en la enseñanza es ese libro, y ella plantea justamente esto de que cuando veo desde una publicidad hasta cine, hasta un cuadro, el ejercicio sería, ¿qué dice de mí ese cuadro? ¿No? O sea, ¿o qué dice de mí eso que estoy viendo? ¿No? Si yo estoy viendo una propaganda de toallitas nosotras y yo estoy menopáusica, va a decir algo de mí. Si tengo 20, va a decir otra cosa. Entonces depende de quién está viendo qué, cómo se recibe también ese mensaje, y por eso lo de activar la recepción, etc. Y también esta cuestión de la direccionalidad. Exactamente, exactamente. Y esta cuestión de la direccionalidad en relación exacto, a lo de Ellsworth. Y lo otro es lo que tiene que ver con de qué manera yo me veo, o sea, cuando estoy, ¿qué dice de mí eso que estoy viendo? Lo que tiene que ver con las narrativas y los relatos. Y en ese sentido, un autor que trabaja muchísimo a partir de Brunner, pero mucho a partir de los estudios de cultura visual, es Fernando Hernández, que también me parece que es un autor que puede también ampliar todo esto, porque para mí esta tesis tiene que, como que, ¿no? Seguir circulando. Y me parece que también puede hacer preguntas o dar respuestas a esto que planteaba Pedro recién, y a todo esto que vos estás planteando. La direccionalidad, como decía Valeria, y lo que tiene que ver con el diálogo analítico y el diálogo comunicativo, que es también otra de las diferencias fundamentales que plantea Elizabeth Ellsworth en relación a los estudios del cine, ¿no? Y en relación a temas como ya el Holocausto, o sea, temas muy crudos como para trabajar en la clase, que bueno, que una se enfrenta a trabajar el racismo porque pasa, y decir, bueno, ¿de qué manera lo trabajo? Entonces hay como respuestas ahí, o preguntas que se pueden hacer en relación a esos autores y con colegas. Eso. Y gracias a todas por esta instancia y por poder estar acá, y a todos, y especialmente a mí. Bueno, muchas gracias, Ariana y Pedro. Muy pregnantes los comentarios y las preguntas. Claramente no voy a ser imparcial. Yo decía, me voy a remitir a no decir absolutamente nada, porque en realidad estoy... y me vamos a atravesar por este trabajo de Pablo. Pero algo que me parece que es de interés, en tanto la coyuntura en la que estamos, y como lo traía Pedro, esta cuestión con la educación artística, esta cuestión vinculada a la filosofía, esta cuestión también que pone en tensión cómo el Estado se propone, qué concepciones del arte se proponen desde la educación pública, que tiene que ver con este trabajo estoy trabajando con un programa,
parto de un programa, me interesan las concepciones y las tensiones que para las docentes y los docentes en una determinada asignatura construyen, pero siempre vinculadas a algo que de alguna manera prescribe el trabajo, que es el programa. Y cómo este programa construye se construye desde una perspectiva del arte, ¿no? ¿Qué entendemos por educación? ¿Qué se entiende por educación artística? ¿Y qué concepciones sobre el arte están guiando esto que en realidad se parece a educación para los medios? Entonces, ¿en dónde queda el arte en juego? Acá, ¿dónde aparece el arte? ¿Y desde dónde y cómo? Y yo creo que esta cuestión, no, iba a responder lo de la semiótica. En realidad me parece que, no, lo va a responder Pablo, no voy a decir nada, me muerdo la lengua. Sí, está bien, me No, ayudas. mi pregunta va, no, va en el sentido, más que yo no entendí de dónde, cuando él lo pone ahí, después explicó algo, capaz que yo lo perdí, pero por eso la pregunta más para que, más en ese sentido, de ver de dónde lo veía para entenderlo, nada más. Pero después, Me parece, ahí voy a arriesgo algo y después Pablo me decís, no, Obvio. Valeria, olvídate. Me parece que tiene que ver también con esta perspectiva, estos modelos que propone Aguirre, y la perspectiva filolingüística, y la metáfora del lenguaje, siempre la metáfora del lenguaje para pensar las artes, y de hecho le decimos lenguajes, es algo que está absolutamente naturalizado, el lenguaje de la pintura, el lenguaje de, y que tiene que ver con esta relación, esta analogía que establecemos entre las artes y el lenguaje, y cómo el modelo semiótico es un modelo interpretativo, es un marco interpretativo posible, pero en realidad hay otras posibilidades para pensar las artes. Y también esta cuestión de pensar las artes como un campo de conocimiento, ¿no? Que me parece que aparece claramente en esta tensión que están viviendo los docentes que vos entrevistás. Esta cuestión que está ahí entre la enseñanza de una técnica y una cuestión que está más vinculada con una práctica asociada a las artes. Y que ahí hay una diferencia. En esto que vos traías, Pedro, también, de cuándo se ponen en juego los sentidos. Si yo lo que estoy aprendiendo es una técnica, cuándo se ponen en juego los sentidos que están allí y hacia dónde vamos con el aprendizaje de la técnica. La técnica de por sí, sola el aprendizaje de la técnica no garantiza absolutamente nada. Bueno, ¿hacia dónde estamos yendo con esto? Que tiene que ver también con esta mirada que la educación pública propone sobre el arte, ¿no? Y quiénes son los que construyen los programas, a quiénes son a los que se llaman para construir, para pensar las políticas educativas, ¿no? Entonces, a mí me parece que lo genial, ya como, lo bueno de la tesis de Pablo es que trae un montón de problemas que él no los trabaja directamente, pero que están asociados y que lo que permiten es una proyección futura para ir trabajando todas estas líneas, que eso sería un lindo doctorado, pero que me parece que empiezan a aparecer posibles preguntas, reflexiones, que esta tesis nos abre, como abre el camino para seguir pensando otras cosas, que eso es lo que me parece interesante también de una tesis, ¿no? Lo que concluye, pero lo que concluye no, es como todo el proceso de construcción hacia eso que concluye, pero que en realidad nunca concluye, ¿no? Que siempre nos lleva a nuevas preguntas, a otras formas de pensar un problema, y eso me parece que es interesante y que aparece acá, ¿no? Que no es algo que está cerrado, sino que es algo que abre nuevas preguntas. Y Pablo, te dejo en paz para que puedas contestar. No, gracias. donde digas que no es genial, fuiste, Pablo. Donde digas que no es genial. Bueno, muchas gracias a los tres por las intervenciones. Como le decía Ariadna, sentirme comprendido, eso ya es algo que genera satisfacción. Porque inevitablemente uno emprende esto como con una antorchita en un escenario bastante oscuro y no sabes a dónde vas a llegar. Y también estás trabajando con colegas, con gente amiga, gente querida, a las que estás investigando. Entonces, como Ariadna decía, tratar de ser respetuoso con eso y no hacerlos decir cosas con las que en realidad no están de acuerdo o hasta, no sé, hacer un trabajo
que podríamos decir, sirve a que vos construyas tu relato y todo funcione, pero que lo estás dejando en un lugar que no corresponde al entrevistado, porque ese riesgo está ahí, digamos, y cuidarse de eso. Bueno, me dijeron muchas cosas y anoté como para escribir otra tesis. A ver, por ejemplo, lo que decía Pedro en torno al, como quien dice, la circunstancia en la que nos encontramos hoy, de poner en entredicho toda formación que no esté orientada por el criterio de la utilidad, digo yo, algo así. Y me decía Pedro, bueno, ¿de qué forma creo yo podemos hacerle frente a eso? A mi criterio, con discusiones como la que estamos teniendo hoy, con tomarnos en serio que vale la pena profundizar en estas discusiones, porque a mi criterio, vos mencionabas, Pedro, lo de lo ideológico, y creo que el trabajo ideológico que se hace es fundamental en ese sentido de ideológico en el sentido hasta de falsa conciencia, entendiéndolo en filosofía, ¿no? Como aquello de no estoy profundizando realmente o poniendo de manifiesto qué supuestos pedagógicos, políticos están, sino construyendo un discurso también que sea admisible para el ciudadano promedio quizás, pero no necesariamente reviste demasiadas profundizaciones, ni si uno de verdad se pone a investigar el discurso educativo actual, etcétera, empieza a notar de que hay un montón de cuestiones que están dadas por supuestas que no deberían estarlo. Quiero decir, por eso tiene valor profundizar para desenmascarar, llamémosle, el trabajo ideológico. Eso me parece algo importante. Por lo tanto, advertir ya solamente la politicidad del hecho educativo, por así decirlo, advertir este trabajo ideológico, yo creo que ya es la primera forma de hacerle frente. Y por eso es importante, o le da valor a todo este tiempo que uno le dedica a producir textos, a leer, a conversar, a discutir. Y me encanta además que digan, bueno, y no puede quedar en solamente acá, hay que conversar con todas las personas que tengan la posición con la que uno puede compatibilizar y también con las que no, en los diversos espacios, y que no solamente quede en lo académico, que eso es algo con lo que tenemos que dar una pelea, me parece, nosotros como personas que habitamos este mundillo a veces con el que no siempre estamos en diálogo con lo que está pasando atrás de estas puertas, estas paredes, que es donde de verdad se está jugando todo. Así que bueno, a ver. Después en torno a la discusión bien interesante de la perspectiva semiológica, yo básicamente ahí estoy, digamos, ¿por qué tomo esto? Quizás lo que me parece que puede inclusive hasta como criticarse de toda mi investigación también es por qué yo hago una oposición tan radical entre una perspectiva lingüística y una perspectiva artística. Porque en realidad no, desde otras lecturas podría inclusive no ser una diferenciación tan radical. Yo ahí, digamos, me estoy centrando en un autor que se llama Dominique Chateau, no sé cómo se dice, justo hay una persona proveniente de Francia ahí cerquita, se tapará los oídos, se llama Estética del Cine, se llama esa obra, y fundamentalmente hace justamente esa contraposición de, bueno, en los 60 el abordaje prioritario fue semiológico, perspectiva lingüística, luego en los 80 tuvimos un giro estético, yo lo que creo que justamente del giro lingüístico y del giro estético es que los docentes entrevistados se nutren y se encuentran en esta tensión, como digo. Entonces, repitiendo, sigue siendo discutible, pero repitiendo lo que dije en la tesis para que no dé lugar a confusión, insisto en que a mi criterio los docentes están instalados en una perspectiva donde la mayor parte de los supuestos provienen de una perspectiva lingüística del audiovisual y del cine. Eso es lo que yo sostengo. Pero que su propósito educativo excede aquel que está determinado por la perspectiva lingüística del audiovisual. Eso es lo que sostengo. Bueno, y después me parece interesante lo que dice Valeria también, producto de esta situación tan paradojal en la que se puede encontrar un docente, por lo menos, por ejemplo, en mi caso ahora,
se está diciendo, tranquilos, no vamos a eliminar filosofía, simplemente le vamos a cambiar los nombres, ¿no? Claro. ¿Y qué significa todo eso? Por ejemplo, en sexto va a pasar a llamarse filosofía de la ciencia. Inocente no es nada. Es lo más alejado justamente de la politicidad, es lo más alejado de tantas cosas, pero lo que decía Valeria también me enfrenta, cuando yo elija el grupo y tengo un programa oficial sobre el que me tengo que regir, ¿dónde ponemos el ethos del que hablábamos hoy? Y bueno, y simplemente como para despedirme, como quien dice lo que puedo decir. Bueno, aquello de Fernando Hernández que decía Ariadna me parece bien interesante porque entre las muchas versiones que tuvo esta tesis había una que era bastante más larga y ahí discutía en torno a si asumimos pedagogías de la creación, si asumimos perspectivas no lingüísticas, por así decirlo, etc. ¿Qué tratamiento se puede hacer de los productos extra artísticos adentro de la clase? Adentro de un curso de audiovisual, porque sí parecería ser necesario incluirlos, como dicen los estudios que se derivan de la cultura visual. El tema es cómo, ¿no? Porque si no queremos caer en la educación para los medios, se abre ese otro desafío de, bueno, y a través, ¿cómo es que lo vamos a trabajar entonces a videojuegos, videoclips? Que yo soy de la idea de que hay que trabajarlo en el aula. Porque se construyen sentidos justamente ahí, que es lo que hablábamos hoy. Y bueno, esa cita que estuvimos hablando un montón sobre los sentidos y hasta dónde llega lo crítico, es de una persona que está acá presente también, a la que entrevisté, y fue uno de los párrafos más jugosos de toda la tesis, así que me alegro de que esté acá presente. Porque parecería que entonces concluimos todo que lo crítico no se limita a los recursos técnicos, sino que hay que apostar a generar ese sujeto sensible capaz de una autorreflexión crítica, y eso es lo que quizás las autoridades todavía no nos dan la razón. Hasta ahí nomás. Bueno, Pablo, muchísimas gracias. Muchas gracias a todas y todos, a quienes están como con un rol definido, somos lectoras y lectores, pero también a quienes están acompañando la defensa. Queda grabado, ¿no? Así le muestro a mis padres. Creo que no se conectaron. Sí, estoy viendo ahí que se está grabando. Así que ahora en realidad lo que queda es pedirle a Pablo, sí, hizo el gesto de retirarse para que el tribunal pueda dar la discusión. Claro, y al